Muy buenos días, muy buenas tardes, bueno, según donde el horario, donde estén para todos mis hermanos. Saludo para usted, Arturo, muchas bendiciones y gracias por darme este espacio para compartir mi testimonio. Bueno, soy Juber Joaquín Machado Pérez desde Cuba. Todas las personas, la mayoría me dicen Joaquín. Bueno, deseo compartir este testimonio. Ya en una ocasión compartí una parte de mi testimonio de vida. Deseo compartir que este año tuve dificultades. De hecho, mi padre enfermó y falleció el 15 de febrero. Eh, la muerte de mi padre realmente fue algo doloroso. Yo vivo a 700 kilómetros de donde ellos residen, que es en Camagüey, a 700 kilómetros de La Habana, y yo vivo en la capital. Dios me mostró eh, la gravedad de la enfermedad de mi padre e incluso me mostró que él fallecía delante de mí. Somos 9 hermanos y el único que faltaba en llegar era yo. Eh, yo llegué eh, a la casa, ya estaba en muy mal estado. Estaban todos los hermanos míos ahí. Eh, por supuesto, le hacía las oraciones, el rosario, la coronilla a la Divina Misericordia y otras oraciones más, porque mi padre era muy devoto, aparte de confiar en Dios, en la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cuba. Yo llevaba una medalla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y se la puse en el pecho. En Cuba hay escasez de sacerdotes, escasez de automóvil, no hay combustible y realmente los padres míos viven a 4 kilómetros de una localidad chiquita, de un pueblecito donde hay una iglesia. Ellos viven en el campo. Ese día ya mi padre estaba agonizando, eran pasados las 3 de la tarde y entonces logré localizar a un sacerdote por teléfono, pero el sacerdote no tenía combustible. Entonces logré con un amigo que es de la religión adventista del séptimo día, que tiene un automóvil, logré que el sacerdote viniera. ¿Qué pasó? Le digo esto porque mi padre sufrió más de 10 infartos y revivía. Y después que el sacerdote vino y le hizo el sacramento de la unción, de la extrema unción, él falleció minutos después. La revelación que tuve yo antes de viajar allá, así mismo ocurrió. Mi padre falleció delante de mí. La Virgen me acompañó en este proceso, por supuesto, en su santo rosario, en su santo, eh, la oración. Siempre yo he dicho que he buscado a Jesús en compañía de María. Eh, todo, a pesar de lo doloroso de la muerte de mi papá, todo salió bien, gracias a Dios, en el sentido de la gestión y todo, porque no había petróleo para tampoco llevar al Campo Santo, al cementerio, el cadáver. Pero bueno, pudimos resolverlo. Eso fue en febrero. Yo seguí eh, orando mucho, teniendo experiencias, por supuesto, donde Dios me revelaba muchas cosas. De hecho, yo no era muy, eh, no devoto, sino no creía mucho en las almas de purgatorio, creo que de hecho en Cuba muchas personas en la iglesia, o la mayoría, no creemos. Cuando digo no creemos, porque no creía yo en ese momento.
Hermanos, unos días después yo empecé a ver, no en sueños, normalmente, personas familiares, personas conocidas, veía las imágenes y aquello realmente me llamaba la atención porque no tenía explicación para eso. Y no eran alucinaciones, eran cosas reales. Y fue cuando yo dije, voy a empezar a rezarle a las almas del purgatorio. Y entonces comencé a las personas que veía que familiares, cogía y lo ponía en misa, los nombres y apellidos y de amistades también. Y gracias a Dios, todo aquello fue desapareciendo y me di cuenta que también la misión de nosotros los cristianos es que tenemos que orar por los difuntos. Eh, Se manifestaban familiares y amigos porque realmente mi familia era muy creyente, pero las generaciones nuevas quizás no se ocupan de eso. Yo seguí en la iglesia consagrado, pero no así todas las generaciones de mi época y las otras que han venido después. Y entonces se manifestaron en mí. Y entonces hoy le puedo decir que soy un orador por las almas del purgatorio. El día 5 de mayo, si mal no me recuerdo, fue domingo. Tuve que ir a unas gestiones, no pude participar en la misa de eh, mi iglesia, porque tuve que ir a hacer unas gestiones algo lejano, a una iglesia lejanas, y participar en la misa en esa iglesia. Yo llegué ahí a la iglesia mucho antes, estaba abierta, entonces me senté, hice el rosario delante de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. El sacerdote llegó, una persona muy, muy preparada eh, y muy tradicionalista. Hizo rituales de la bendición eh, con agua de todas las personas porque se llenó la iglesia. Eh, Todas las personas habían llevado flores en las manos. Yo como no sabía, era la primera vez que iba ahí, no, no sabía que había que llevar flores ese día. Entonces una persona del lado me dio una flor y yo fui y se la puse a la Virgen de Fátima. Porque recuerda que el 13 de mayo se celebra la Virgen de Fátima. Ahí ya comienza la celebración, todo iba muy, muy bien. No voy a decir el nombre de la iglesia ni del sacerdote por problemas de discreción y prudencia. No sé qué pasó cuando el sacerdote alzó las manos para consagrarlo. Realmente no, no consagró, dio un gesto y se apartó de la consagración porque parece ser que alguien estaba hablando y eso le molestó. Yo nunca había visto eso en mis años que llevo en la iglesia, pero no me dio por criticar al sacerdote porque él empezó como a pelear o a requerir a las personas y yo estaba eh, concentrado en mi fe y solamente escuchaba una locución interior que me decía adoradores perpetuos del sagrario. Y eso me dio a entender que deberíamos todos, los que vamos a la iglesia, hacer la adoración al Santísimo. En mi parroquia no se hacía la adoración al Santísimo. Entonces yo empecé a buscar información que era los adoradores perpetuos al sagrario en Google y en las redes sociales. Entonces eh, tomé conocimiento, información de lo que era. Y ahí me di cuenta que era que tenía que adorar al Santísimo y de hecho comencé
doy gracias a Dios de que me hubiera cogido ese hecho ese día ahí en esa iglesia, porque desde ese día yo le puedo asegurar, hermano, que mi vida cambió porque me acerqué al Santísimo, me acerco al Santísimo casi todos los días. eh, Le hago la coronilla de la Divina Misericordia, el Rosario del Inmaculado Corazón de María y otras oraciones más. Pero una cosa importante que pasó es que pocos días después de haberme ocurrido eso, el sacerdote que nosotros tenemos actualmente viene y dice, porque mi iglesia se estaba celebrando solamente los domingos, vamos a empezar los jueves a celebrar la misa y vamos a hacer la hora santa. Y desde ese día, todos los jueves, se ha hecho la misa si el sacerdote viene. Y después la hora santa, la oración al Santísimo. Si el sacerdote no viene, yo entonces, yo soy ministro extraordinario de la comunión y catequista, y tengo experiencia y autorizado, por supuesto, por el sacerdote y el obispo. Hago la celebración de la palabra y después hacemos la adoración al Santísimo. Pero eso ocurrió después del 5 de mayo. La Virgen de Fátima me mostró, yo digo que fue la Virgen de Fátima, me mostró realmente que debemos adorar a su Hijo Jesús. Después de eso, también tuve otras experiencias con la Virgen de Fátima. En un sueño se presenta que hay una capilla o una casa abandonada y que yo iba a su lugar. Ahí había una consagración a la Virgen en esa capilla. Yo no sabía de esa capilla. Empecé a averiguar por el sueño y entonces di que la capilla existía a unos 4 kilómetros de mi localidad en una loma, una capilla abandonada. Como me quedaba algo lejos y el transporte en Cuba está difícil, yo pregunté y entonces me indicaron que me quedaba en un lugar y tuve que caminar 2 kilómetros casi. Bueno, llegué a la capilla y vi que era la que la Virgen me había mostrado en el sueño. De ahí en adelante me mostraron el escapulario verde, que es del Inmaculado Corazón de María. Y como ya había sucedido ese sueño, yo seguí profundizando en oración, en el rosario, en la coronilla de la Divina Misericordia. Yo le aconsejo a las personas que busquen la oración. No es orar solamente en la misa y comulgar, sino es orar el que tenga oportunidad varias veces en la casa. Yo trato de orar de 2 a 3 veces según la oportunidad que yo tenga en el día. Nos fuimos el día 13 a una capilla donde Dios me mostró el escapulario verde a la procesión. Relativamente muy lejos fuimos otra persona, 2 personas fueron conmigo y realmente fue una bendición. De ahí, de esa experiencia para acá, he tenido un cambio radical en mi espiritualidad en el sentido de la adoración al Santísimo, de el Rosario, la oración al Santo Rosario importante y la oración a la Divina Misericordia, la coronilla. Hoy en día, dentro de la iglesia, soy un divulgador de la oración y la adoración al Santísimo, el Jesús del Rosario, de la divulgación al Inmaculado Corazón de María,
el Inmaculado Corazón de María ha sido una presencia que me ha indicado el camino a Jesús, que me ha acercado a ese Jesús, que me ha llevado a los pies de Jesús. Ha sido presencia de la Virgen muy, muy grande en mi vida, y por eso se lo comparto a todos ustedes. No dejen nunca de venerar a María, porque María es el mejor puente, el camino más seguro a la salvación. Y en compañía de María vamos a estar seguros en la redención, en nuestra salvación en Cristo. De ahí le puedo asegurar que en cada paso, acercarme a Jesús, acercarme a la Virgen, por supuesto, vienen los ataques del demonio. Realmente el infierno existe, el purgatorio existe, el demonio se viste, de, como dice San Pablo, de ángel de luz para engañarnos. Tuve ataques me refiero sueños de tragedia, interjunciones cuando iba a orar cualquier oración, e incluso una cosa que el demonio odia es la Eucaristía. Sentía que algo como que cuando iba a comulgar, que me apartaba, y por supuesto que el demonio está detrás de eso. Iba a orar el Santo Rosario, sencillamente me daba sueño, se me quitaba los deseos, el demonio está atrás de eso. No es que es superstición ni nada de eso, sencillamente, hermanos, en la fe, si no tenemos obstáculos, si no tenemos el ataque del diablo, es porque no estamos bien en la iglesia. Cuando el demonio ve que nosotros estamos en el camino de Cristo, con la cruz en la mano, en compañía de María, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, porque si pedimos la gracia del Espíritu Santo, vamos a ser intocables. Sin duda el demonio nos va a atacar. Nos va a atacar en nuestra mente, en obstáculos con amistades, obstáculos personales, para dañar nuestra fe. Mi experiencia ha sido así. Incluso cuando yo empecé a ver las imágenes de familiares muertos, y yo pensé en el demonio, y me di cuenta que Dios me estaba mostrando que esas personas necesitaban la oración de la iglesia, no solamente de mi oración, sino de la iglesia, y por eso es que le hablo así, porque cuando empecé a ponerla en misa, todo eso empezó a desaparecer. A ver, en Cuba, hermano, vivimos una sociedad muy sincrética, donde hay que tener mucho cuidado con la superstición y todas esas cosas de sincretismo religioso. Yo soy muy cuidadoso en eso. Soy muy ortodoxo, me gusta estudiar la apologética y practicar lo que es la espiritualidad, que cómo se busca. Le aconsejo a todos, lean, estudien la Sagrada Escritura, busquen la oración y tengan siempre un director espiritual cuando puedan, porque es importante el director espiritual. Hermano, en Cuba ha habido muchos problemas económicos. Ya saben que vivimos en una dictadura, en un régimen comunista que incluso prohíbe la religión, y debido a que vivimos la peor crisis política, económica y social, porque aquí se prohíbe el derecho a la religión, el derecho a la cultura, el derecho a la economía, a todas esas libertades. En Cuba no tenemos derechos humanos, y desde el 2021 ha habido estallidos sociales en todo el país, y de hecho en mi pueblo
el pueblo se ha sublevado y han tocado las campanas. Yo como cristiano católico y como parte del pueblo he apoyado al pueblo, incluso he salido en las manifestaciones. En la última manifestación fue hace 2 o 3 meses. Fuimos citados 10 personas. 10 personas para la estación de policía del municipio de Guanabacoa. Para mí aquello fue bastante difícil. La iglesia cubana estaba orando por mí porque se hizo público eso. Llegamos como a las 9:00 de la mañana, era a las 10. Nos dejaron ahí 1 hora y pico porque te dejan para que uno pierda la paciencia. Yo llevé una Biblia y nos sentamos en un salón en la espera, pasaban y nada. Yo empecé a orar con la cabeza para abajo y la Biblia sobre las piernas. Y había una persona que también estaba citada a pie de mí y otras personas más para allá. Y entonces, de esas personas, había una persona que practica la brujería, la religión yodú africana, y estaba haciendo rituales. Y yo orando en mi fe, en Dios, en Cristo y bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces dice esa persona, mira eso, fulana, el nombre de la persona que estaba haciendo los rituales de la santería, y mira tú, leyendo la Biblia y orando, porque en realidad no estaba leyendo la Biblia porque estaba cerrada la Biblia, sino orando. Cuando yo terminé de orar, yo tuve la sensación, la gracia sí que me dio el Espíritu Santo, que en esa locución me dijo, abre la Biblia y lee. Yo abro la Biblia y cuando yo abro la Biblia, pueden buscar el Salmo 61. Yo leo el Salmo 61, mi vida cambió. Le digo por qué mi vida cambió, porque cuando uno va en Cuba a una entrevista con la gente de la seguridad del Estado, no con la policía, hablo de seguridad del Estado, que son cuerpos represivos, que se trata sobre política, cuerpos represivos del Estado cubano. Cuando yo leo ese salmo, cambió mi vida porque Dios me mostró que mis oraciones desde hace minutos anteriores o 1 hora antes habían sido escuchadas. Yo entré, le digo ese testimonio para que lo tengan presente, que en las dificultades confíen en Dios. Yo confío en Dios, hermano. Cuando yo leo Salmo 61, se los recomiendo a todos, lean el Salmo 61 para que vean la respuesta que yo tuve en mi situación. Cuando me subieron, había 2 personas de la seguridad del Estado. Una persona muy preparada con psicología, esa persona estudia en psicología y todo, para poderte volver loco, trajinarte y que tú caigas en cosas, que digas cosas que no has hecho. Ellos pusieron el móvil, una mesa bastante grande, los dos frente a mí, y yo puse la Biblia frente al móvil. Y déjame decir, hermano, que tuve la presencia de Dios, porque Dios me dio, mediante el Espíritu Santo, la fortaleza, la prudencia y la tranquilidad. Ellos se quedaron bastante asombrados porque yo prácticamente no hablé nada. Ellos mismos se grabaron, fue creo más de 1 hora, donde ellos me amenazaron, me chantajearon porque me dijeron que si no podía seguir escribiendo nada en las redes sociales de crítica a la situación de Cuba, porque me iban a aplicar la ley de comunicación social. Es una ley inventada por el Estado cubano donde te meten hasta 6 y 8 años de prisión, o el decreto 370, que evita que tú escribas cualquier cosa en Cuba, un tema de crítica social, porque como es una tiranía comunista, no se admite la libertad de expresión. Dios mediante, pensamos que íbamos a meter multa de 20,000 pesos cubanos. Gracias a Dios, a pesar de que me dijeron que no podía escribir más, que me iban a meter preso, que se iban a quejar
al cardenal, a todos los obispos cubanos, a mis sacerdotes, y que no podía salir más porque me iban a meter preso. A pesar de eso, se lo digo, hermano, Dios estaba conmigo, ningún temor, tranquilo, con mi Biblia, con mi Jesucristo, en compañía de la Virgen María, salí de ahí tranquilo y salí, hermano, sin una multa. Aquí en Cuba suelen en esos casos ponerte, aplicarte una multa de miles de pesos cubanos. Y le digo eso porque fueron situaciones de verdad que tuve muy difíciles, mi familia asustada, los sacerdotes asustados, mis amistades, mi pueblo asustado por la situación que yo tenía. Pero la oración en ese momento, con la Biblia, sobre las dos piernas mías, y mi confianza en Dios, Dios me respondió en el Salmo 61, hermano. De verdad que el Salmo 61 fue la respuesta eh, realmente que Dios me dio. Salí de eso, hermano, gracias a Dios todo bien. A los pocos días eh, yo tuve una revelación, me levanté a las 5 de la mañana a rezar el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Y fue cuando Dios me mostró, que incluso lo publiqué, lo compartí con sacerdotes, con los obispos, con mi obispo y con varias personas, y lo publiqué en los grupos de oración. Dios me mostró cómo iba a haber un cambio en Cuba. Tristemente así. Como digo, tristemente un cambio, porque le voy a decir lo siguiente. Dios me mostró en lo que es el mapa de Cuba, en la luna, algo oscuro que se caía y eh, después me mostró una Cuba resplandeciente. Me dijeron que en enero iba a ocurrir una tragedia en Cuba. Le digo lo que me ocurrió. Me presentaron al padre Alberto. El padre Alberto es muy, se puede decir que es un misionero activista por los derechos del pueblo cubano, es de Camagüey, que habría los locales, significaba que había mucha gente presa. Yo miraba para un lado y veía dos hermanos míos de sangre combatiendo. Los hermanos míos combatiendo significaba que iba a haber disturbios y pleitos entre los mismos cubanos, pero que al final vino un cambio en menos de 4 años, en menos de 2 años, para Cuba. Esa fue la revelación que le estoy contando, que Dios me mostró, la tengo escrita y realmente la compartí porque fue una cosa real. Y entonces, hermano, ¿qué quiero decirle con este testimonio? Que nunca pierdan la fe, que en cada signo que Dios le dé, le conceda, busquen la sabiduría en la oración para que Dios le aclare cada signo. Que cada signo que Dios le dé se acerque más a la oración. Que busquen la lectura en la Sagrada Escritura. Que tengan un director espiritual. Que compartan el testimonio cuando Dios nos da. Me gusta mucho lo que dice el hermano Arturo, porque cuando Dios nos da un testimonio, no es para quedarnos solo nosotros con ese testimonio. Hay que compartirlo. Las bendiciones de Dios, las gracias de Dios hay que compartirlas. Si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver cómo los profetas compartían, anunciaban y denunciaban y anunciaban su testimonio. Entonces, nosotros tenemos que compartir testimonio. No tengamos miedo a compartir nuestro testimonio, por muy pequeño que sea. Hay veces grande para otra persona que lo necesita. Para otra persona escuchar un testimonio, hay veces nos motiva a buscar a Dios, a acercarse más a Dios, a perder el miedo. Entonces, hermano, es lo que tengo que compartir. Hay cosas que se me han quedado, lo estoy hablando sin escribir nada, sencillamente recordatorio en mi mente. Le doy la gracia al hermano Arturo por concederme este espacio. Le doy la gracia a todos ustedes, hermanos, por escucharme y nada, desde Cuba, desde la diócesis de La Habana,
desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de aquí de Guanabacoa. Muchas bendiciones y abrazos para todos ustedes. Muchas bendiciones, hermano. Muchas bendiciones.